Buenas tardes, compañeros, profesora. Mi nombre es Rafael Corona Negrete y pongo a su consideración mi proyecto integrador para la materia de Derecho Internacional Privado. Hablaremos sobre lo que son los principales cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Primero que nada les voy a explicar lo que es un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio consiste en un acuerdo comercial regional y bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Esto consiste en la eliminación y rebaja sustancial de los aranceles para los bienes de las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial de Comercio o por mutuo acuerdo entre los países participantes. Ahora bien, el 30 de septiembre de 2018 se anunció que Estados Unidos, México y Canadá habían llegado a un acuerdo para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC o USMAC, por sus siglas en inglés. El TEMEC, firmado el 30 de noviembre de ese año, es el resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que los Estados miembros realizaron entre 2017 y 2018, aunque el Tratado de Libre Comercio seguirá en vigencia hasta que sus miembros lo ratifiquen. Ahora bien, los objetivos del tratado son, primero, eliminar y superar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y servicios entre los territorios de las partes. También, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Otro de los objetivos es aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes. Por último, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Ahora bien, al día de hoy no es posible saber si el nuevo tratado traerá los beneficios esperados. Sin embargo, se observa que en el caso de los automóviles, la industria automotriz es una de las más afectadas dentro del tratado. Y para eso consideramos que para que un vehículo pueda ser exportado dentro de lo que es América del Norte, este tendrá que ser producido con el 75% de sus partes producidas en cualquiera de los países de América del Tratado, firmantes del tratado. Esto es una modificación de las más importantes dentro del mismo, porque anteriormente un vehículo podía estar fabricado hasta con el 62.5% de sus partes producidas en cualquiera de los países firmantes del tratado. Con este incremento, ahora las empresas que hacían este tipo de productos, que forman las autopartes, tendrán que, para seguir vendiéndolas en Estados Unidos, en México, en Canadá, tendrán que llevar sus plantas maquiladoras para producirlo dentro de cualquiera de los 3 países donde se va a armar esa planta. Eso relativamente debería tener beneficios para México, porque en teoría se crearían mayores empleos, mas la realidad no es así desde lo que estamos observando, y eso tiene que ver con 2 vertientes. Primeramente, la industria automotriz está considerada dentro del tratado para que se importen más de 2.500.000 unidades al año a Estados Unidos. Sin embargo, para esto, como les explicaba en un principio, el 75% de las partes debe de ser fabricadas en Norteamérica, esto es, en México, Estados Unidos o Canadá. Muy bien, eso implica que las empresas se trasladen a cualquiera de esos países. Sin embargo, otro de los factores que interviene es que el salario mínimo para que deberán de pagar las empresas que fabrican vehículos dentro de estos países
es que sea de $16 por hora. Es decir, si un vehículo es producido en México, en Estados Unidos o en Canadá, el trabajador deberá de ganar por lo menos $16 por hora. ¿Qué pasa con esto? Esto es un motivo que desalienta el traslado de empresas a otro país, o en el caso de México, que las empresas que ya están instaladas en Estados Unidos puedan reinvertir en México, pues no existe un ahorro o un motivante que permita que el salario sea más barato en México que en Estados Unidos o que en Canadá. Y eso ha tenido sus consecuencias. Uno de los ejemplos lo podemos ver con Ford. Ford tenía proyectado realizar una planta armadora en San Luis Potosí. Sin embargo, esta fue cancelada debidamente, precisamente por las presiones que el gobierno norteamericano realizó sobre esta planta, creando así un desaliento, lo que tomó la decisión de que Ford ya no realizara la inversión en nuestro país, lo cual es una situación contraria a lo que se espera de un tratado de libre comercio. Otro de los sectores que están siendo más desfavorecidos son el acero y el aluminio mexicanos. Pues aunque existe un convenio que se está considerando se les dé facilidades para que puedan ser exportados en México, los aranceles han sufrido este tipo de acuerdos ha sufrido muchas presiones, aunque actualmente ya se ha llegado a acuerdos para que siga siendo una parte de nuestro tratado, sigue teniendo presiones para que se pueda continuar teniendo esto como una parte generadora de empleos dentro del país. En conclusión, en México, los contratos privados internacionales deben considerar las disposiciones tanto nacionales como internacionales aplicables enlistados en las convenciones de las que forman parte, ya que estas tienen repercusiones no solo individualmente, sino a nivel nacional, global, como lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por su atención, gracias.